Muchas gracias a todos y a todas. Ustedes saben que yo entro a una universidad y me transformo. Es un problema, ¿no? No sé si me convierto en Clark Kent, en Superman, pero algo me pasa. Fueron tantos años de ser docente universitario de varias universidades de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, bueno, a Carly lo conocí ahí dando clases en la Universidad de Quilmes. Fui también profesor, docente en la Universidad General Sarmiento y fui profesor también en otra universidad de la provincia de Buenos Aires, que hoy está un poco disputada y creo que hay un poco de estafa con esto, que es la Universidad de Buenos Aires. Se llama Universidad de Buenos Aires, que quede claro, porque es una universidad que fundó la provincia de Buenos Aires, que luego, como varias universidades provinciales, también se nacionalizó, pero es una universidad de nuestra provincia. Y originalmente es así. No es una universidad federal en su nacimiento y menos todavía de una ciudad, ¿no? Una ciudad que por otro lado, ya que estamos hablando de federalismo, que por otro lado tiene esa envergadura y esa importancia por dos cosas. No lo tiene por ser un municipio, lo tiene por ser una capital. La ciudad de Buenos Aires fue por mucho tiempo la capital, bueno, del virreinato, pero después de la provincia de Buenos Aires, la capital de una provincia. Y luego, en combate, ¿no? Hablábamos de vuelta de obligado, pero en combate fue cedida, podríamos decir, por nuestra provincia, dejó de ser nuestra capital, con indemnización. La indemnización fue construirnos una capital, que es la ciudad de La Plata, y fue un compromiso en el marco de la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Pero la cedimos no para que sea ni un municipio, ni un bastión de un partido político, la cedimos para que sea también nuestra capital, para que siga siendo nuestra capital de nuestro país, pero también de todas las provincias que lo componen. Es decir, que yo creo que hay una confusión muy grande, tratar una confusión, por eso digo una estafa, una equivocación, una gran equivocación, que es pensar que la ciudad de Buenos Aires tiene esa importancia, esa envergadura, ese lugar, por ser un municipio, aún autónomo. No lo tiene por eso, lo tiene por haber sido la capital de nuestra provincia, toda su infraestructura la ganó ahí, y luego por ser la capital federal. Todos contribuimos a que ahí haya 33 hospitales, todos contribuimos a que ahí todas las calles, yo viniendo para acá, todas las calles están asfaltadas, hay gas en todos lados, hay fibra óptica por todos lados. Toda la capacidad que tienen en infraestructura no es por ser un municipio gobernado de cierta manera hace un tiempo, de hecho viene perdiendo fuerte desde que lo es así, sino por ser la capital de todos los argentinos y argentinas. Lo digo simplemente porque cuando va un bonaerense a atenderse a un hospital de la capital de la Argentina, parece que fuera un intruso que va a pisar un municipio ajeno. Y si uno mira a todos los países del mundo, es normal que la mayor tecnología, que la mayor concentración universitaria esté en su capital, pero no en un municipio, en la capital del país. Entonces, lo que quiero decir en aras de un federalismo un poco mejor entendido, es que lo que hay en la ciudad de Buenos Aires es nuestro. Es la capital de todos los argentinos y argentinas y era nuestra capital. Y ahora me voy a sentar, porque vengo de caminar todo lo que decía Paco. Estuvimos en Giles, estuvimos en Carmen, estuvimos inaugurando escuelas. Menciono brevemente porque también es un poco, Paco, yo te quiero agradecer por tu presentación y quiero reconocer también que uno en la preparación para llegar a un cargo de estas características, que quiero decir que no hay carreras universitarias para ser gobernador, y tampoco hay una sola forma de ser gobernador, y tampoco uno podría aprender cómo es ser gobernador, porque una cosa es ser gobernador en los 90, en los 80, durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Me decía un intendente hace poco, es muy fácil, Dani Stadnik, ¿cómo? De Casares, de Carlos Casares, me decía, es muy fácil ser gobernador ahora porque hay un plan, otro. Él venían de la época con Walter Torcho de ser gobernador cuando no había presencia, intendente, perdón, cuando no había presencia del gobierno provincial. Me decía eso, y bueno, también
viendo las situaciones y las coyunturas políticas, hay que ver si todo esto que estamos haciendo ahora se puede sostener con un gobierno nacional de otro signo y de otras características, que venga con ese discurso de que el Estado no sirve para nada. La provincia de Buenos Aires necesita Estado. Ahora voy a hablar un poco de eso, pero quería decir, hoy estuvimos ahí en Giles inaugurando 2 escuelas. Una secundaria rural, ¿no, Mari? Una secundaria Carlos, una secundaria rural y un jardín de infantes. En Giles y el otro en Cucuyú, una pequeña localidad, pero me decía el intendente que hacía 45 años que no se abría una escuela nueva. Hace 45 años. Abrimos 2 el mismo día. Y no es que no hicieran falta. Ese es el punto, no es que no hicieran falta. Al revés. Luego estuvimos distribuyendo computadoras, estuvimos recorriendo obras en escuelas, muchas obras en escuelas. Esas 2 escuelas que inauguramos nos permitieron llegar a 155 nuevos edificios escolares. No sé, viste, porque es difícil ver si es mucho o es poco, ¿no? Estos números que a veces, porque el gobierno anterior decía que iba a ser 3.000 jardines de infantes, ¿no? Entonces capaz de hacer 155 escuelas nuevas parece que es poco con respecto a los 3.000. El problema es que no hicieron ninguno, ¿no? Entonces ya uno es mucho, Y después estuvimos recorriendo un centro de atención primaria de la salud, era el número 137 que inauguramos. Estuvimos recorriendo también un centro de salud mental. Tenemos 18 ya inaugurados, 14 en obras. Hay un movimiento de obra pública muy, muy importante en todos los renglones. Las escuelas, 155 nuevos edificios escolares, pero hay 430 escuelas reinauguradas, con obras mayores, que hubo que incluso cerrar para volver a inaugurar, pues no se podía seguir laburando, dando clase mientras se hacían las obras. Veníamos de una época en donde por desidia, por desinterés o por desinversión, explotaban las escuelas. Y bueno, es este el punto, Paco. Me encantó la introducción, obviamente me llena de halagos. Espero estar a la altura de tus halagos y además creo que es un desafío muy grande gobernar esta provincia, muy grande en todo sentido, pero hay un tema de la mirada y en esa mirada tuvo que ver mucho Paco de Urañona, porque él venía con el tema del arraigo, que obviamente estaba en el aire, ¿no? Obviamente, pero Paco insistía mucho con la cuestión del arraigo y la verdad que me hizo falta recorrer la provincia, darle una vuelta entera, después ahora ya vamos por la tercera, ya casi cuarta en algunos lugares, hemos ido más que eso, pero creo que es difícil querer y comprender lo que uno no conoce. Muy difícil. Y a veces me dicen, bueno, acá estuvo la anterior gobernadora, tal tipo, tal... ¿Y cómo estuvo? Y bueno, vino, bajó el helicóptero, cortó una cinta y se tomó el palo. Y a mí me parece que ahí también hay un estilo de gobierno, obviamente, que es más esforzado. A mí me gusta, yo lo disfruto, la verdad que me parecería más esforzado intentar gobernar la provincia de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires. Más esforzado porque seguro iba a ser gobernar a ciegas, fallido y todo iba a salir mal. Así que yo creo que es un esfuerzo que además de gustarme vale la pena, pero es una cuestión de concepción. Entonces, quiero hablar primero del arraigo, primero mínimamente porque no me voy a extender tanto, pero primero sobre la problemática. Una cuestión general, un diagnóstico, una mirada general de qué estamos hablando. Y quiero ahí que basarme en un par de cosas más sobre la provincia en general y sobre algunos elementos, llamémoslo, al interior de la provincia. La primera cuestión tiene que ver con el papel que ocupa la provincia de Buenos Aires, el papel político, económico, social,
que ocupa la provincia de Buenos Aires dentro de la República Argentina. Yo creo que la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente, obviamente, un factor protagónico, pero ha sido un gran problema histórico en la conformación de nuestro país en tanto nación. Un problema que tiene que ver, tal vez, bueno, hay algo que se dice para el sector financiero y para la banca, ¿no? Hay una frase espantosa porque nunca funciona, pero dicen too big to fall. Que quiere decir algo así como que hay determinadas instituciones financieras que no van a fundir y no se van a caer porque son demasiado grandes para que se caigan. Entonces es como que está asegurado que van a seguir. Son tan grandes que no se pueden caer y además no van a dejar que se caigan. Eso no decían hasta que se cayó Lehman Brothers, que se cayeron tantas cosas, ¿no? En el sistema financiero que un poco fracasó esa idea. Pero a la provincia de Buenos Aires le pasa algo que tiene que ver con su dimensión absoluta y relativa dentro del concierto de provincias de la Argentina. Y viene desde la época del virreinato, podemos venir después a la época de los caudillos, bueno, de la independencia también, y unas guerras de la independencia que fueron, si alguno quiere decirlo así, rápidamente interferidas por la cuestión nacional, ¿no? Por las guerras interiores. Que esto tiene que ver con algunas de las cosas más íntimas de la realidad argentina actual también, pero bueno, es un tema que viene de hace demasiado tiempo, pero sin extenderme lo quiero enmarcar en esa cuestión. La provincia de Buenos Aires fue un problema en el sentido de que es tan grande y su importancia relativa es tal que era muy difícil armar un país con una provincia tan pesada y tan fuerte. Entonces yo creo, me animo a decir, que buena parte del proceso de integración nacional se trató de limitar y disminuir el poder y la importancia de la provincia de Buenos Aires, que se hizo a costillas de la provincia de Buenos Aires. No digo que esté bien o que esté mal, ni lo digo con nostalgia de un pasado, y ni siquiera con interés contrafáctico, es decir, tendría que haber sido distinto. Porque es cierto que, por ejemplo, fíjense que el federal más renombrado y más importante, no el único, Juan Manuel de Rosas, un tipo que además es porteño, nació en la capital federal, en la capital de la provincia, luego se fue a vivir al interior de nuestra provincia, bueno, ahí por Monte, y después tuvo una expansión por toda la provincia de Buenos Aires. Era un hacendado, un poderoso hacendado, pero era un federal y venía del centro del país. Y además era un potentado, digamos, era uno de los terratenientes más importantes. Entonces son esas paradojas que tienen que ver con la formación de la Argentina, y uno de los unitarios más importantes es un cordobés, por mencionar al Manco Paz, ¿no? Que desde Córdoba vino a darle poder unitario. Entonces, fíjense estas grandes paradojas, pero que tienen que ver con la... Estuvo preso acá en la posta de Figueroa de Gil. Claro, también creo que estuvo en Luján, ¿o no? Sí, me parece que estuvo preso en Luján. También. Bueno, y acá en Navarro nos asesinaron a Dorrego, del que no hablamos mucho, pero que deberíamos hacerle más de un homenaje a Dorrego. A Dorrego por también la importancia que tuvo en la conformación del federalismo y de una mirada de Argentina. Y obviamente que está anacrónica la discusión unitarios federales. No es difícil hoy decir tal tipo es un unitario. Está difícil decirlo, pero que los hay, ¿eh? Que los hay. Que los hay. Porque no es un tema ni de nacimiento, por lo que digo de Rosa, de en qué clínica... Porque puede haber gente con pensamiento muy centralista, habiendo nacido en la periferia, y una mirada muy federal, habiendo nacido en el centro. No depende realmente de la cuna, ¿no? Es una concepción, una construcción, me parece. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Con que Buenos Aires tuvo que ceder su capital y su puerto para que se pueda conformar la unidad nacional, ¿no? Tuvo que cederlo, y probablemente era la única solución. Por eso a veces da pena que hoy haya un partido muy centralista pensando que eso es suyo, porque esa ya pasamos y terminó horrible. Y dificulta una mirada distinta, ¿no? Pensar todo desde 20 manzanas, donde están los bancos, donde están los vínculos, las embajadas, donde está esa cosa que parece cosmopolita,
pero a veces es cipaya simplemente, ¿no? Más que cosmopolita, es antinacional. Entonces yo lo que digo es que el papel de la provincia de Buenos Aires es una cuestión a discutir y a redefinir, de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que está sometida a mucho menosprecio también la provincia de Buenos Aires, que proviene de una mirada muy porteñocentrista. De hecho, cuando uno piensa en la provincia de Buenos Aires, o cuando uno mira cuál es la representación de la provincia de Buenos Aires, miren este lugar precioso en el que estamos, hermoso, idílico, una universidad pública en el interior. Si uno le pregunta a alguien que se informa por los canales porteños qué es la provincia de Buenos Aires, creo que esto diría, le das una foto de esto y diría, esto será Holanda. Pero no es la provincia. La provincia de Buenos Aires es basura amontonada. La provincia de Buenos Aires son problemas, problemas y problemas que también tenemos, que también forman parte de los contrastes. A mí me gusta decir que la provincia de Buenos Aires es la más rica de la Argentina, porque obviamente concentra el, digamos, 40% de la producción, de la población, grosso modo, pero es también la más desigual, porque tiene todos estos contrastes. Y a veces nos tratan como la más rica y se olvidan lo desigual. Porque si uno busca dónde están la mayoría de los pobres, y están en nuestra provincia. Dónde está la mayoría de todo, digamos, de las industrias también, de las universidades también. Tenemos 25 universidades en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ustedes aplauden. Yo creo que son pocas. Tenemos que tener más universidades. Son pocas. Tiene que haber muchas más, claro. Pero esto que estoy diciendo, obviamente, digamos, todo esto habla un poco a boca de jarro y confrontativamente, hipotéticamente, para poder pensar algunas cosas, pero creo que el papel de la provincia de Buenos Aires está sometido a cierto menosprecio. No solo por esa representación sesgada por cuestiones políticas muchas veces, que es ir a buscar los problemas, repito que los hay, y ponerle un zoom de este tamaño, casi un telescopio, para que todo problema que hay se vea inmenso y parezca que lo es todo. Voy a hablar de un tema incómodo y difícil de hablar, pero voy a decir, por ejemplo, cuando yo estaba en campaña y vine acá, que esto no estaba terminado y no era esta belleza que soy, que los quiero felicitar de nuevo, porque tienen una universidad además de todo hermosa, pero cuando vine acá, 2019, había, de las estadísticas de seguridad es difícil de hablar porque uno dice, bueno, no anotan las denuncias, o alguien no se anima a hacerla, o no la hace porque igual no pasa nada, bla, bla. Es difícil hablar de estadísticas de seguridad. Hay una sola estadística de seguridad que es dura, blanca, digamos, que es imposible de fraguar, se mide en todo el planeta y se compara en todo el planeta cuando hay que ver problemas de inseguridad. Que es incómodo porque obviamente los hechos de inseguridad, cada uno de ellos es tremendo. Entonces ponerle un ciego promedio, estadística, queda como medio desalmado cuando no lo es, pero para diseñar políticas públicas, aunque uno se preocupe, le duela cada hecho de inseguridad, también hay que mirar un poco la evolución, porque si no, estas cosas no se pueden hablar. Cuando yo recorría la provincia en el 19, había en nuestra provincia de Buenos Aires completa homicidios dolosos. 900, hubo ese año 905. 905. Que es, repito, la única estadística de seguridad o inseguridad que no se puede falsificar, que se mide en todo el mundo porque tiene un registro fehaciente por tratarse de un homicidio. Bien, el último año que pasó, ahora lo confirmó la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, cuya cabeza es Contegrán, que era funcionario de María Eugenia Vidal, o sea, insospechado de ningún tipo de favoritismo en esto. Bueno, nos dio que de esos 905 bajó a 750. Creo que es la bajada más grande, creo, de toda la serie que yo he visto. La única estadística en donde no puede haber polémica. Pero claro, como cada homicidio es un montón, si todo el tiempo
Y no me quiero poner acá con cosas, digamos, adjetivar, pero quiero decir, si por la tele no aparece ninguno, aunque haya 905, para mucha gente, excepto que esté cerquita, no pasó. Y si habiendo 730 te pasan todo el día, obviamente lo que observás, la percepción que tenés, digo esto nada más porque además es fácil de observar, ¿no? Cuando gobierna uno o cuando gobierna otro. Pero fíjense, es eso. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, eso significa 4,7 o 4,6 homicidios cada 100.000. El otro día estuve en San Pablo, 4,2. El otro día estuve en San Pablo, hay casi 10. Y las ciudades de América Latina, bueno, si uno dice Bogotá, 20, 30, no sé exactamente, ahora después lo chequeamos, pero muchísimo más, sin duda, incluso todas las ciudades de América Latina. Eso no quiere decir que estemos bien, porque lo óptimo y lo mejor sería que haya 0, pero claramente en términos relativos, y si uno observa Chicago, si uno observa el Bronx, Manhattan, también mucho más alto. Homicidio, Rosario, bueno, Rosario creo que estaba en 30, algo así. Entonces, bueno, obviamente tenemos problemas, pero eso es lo que decía yo de cómo se muestra, cómo se retrata la provincia de Buenos Aires. Porque parece que es contra un partido político, que es contra el peronismo. Créanme, los peronistas y sobre todo los no peronistas, que no es contra un partido político, es contra una provincia. Mostrar así, mostrar a la provincia de Buenos Aires como el lugar donde anida lo feo, lo sucio y lo malo, y olvidarse de todas las cosas hermosas, excelentes, buenas, los esfuerzos que pone nuestra gente, creo que es un programa político. Pero bueno, me parece también que hay cuestiones sobre la provincia de Buenos Aires que tal vez no tengan que ver, porque no quiero referirme a conspiraciones, ¿no? Pero tal vez no tengan que ver con eso, sino representaciones, incluso de los propios bonaerenses. Fíjense que cuando uno dice cómo se divide el país, a grandes rasgos, se divide entre capital o capital y Gran Buenos Aires y el interior. Obviamente esta es una forma grosera, sintética, caricaturesca de dividir un país. Pero fíjense, los argentinos o son de capital o son del interior. Ahora, ¿nosotros de qué somos? Los bonaerenses, las bonaerenses. Pues no somos de capital y tampoco somos del interior, porque se suele llamar al interior a todas las demás provincias, menos a la provincia de Buenos Aires. Es como que habitamos una especie de no lugar, una especie de limbo en la representación. Estoy dando indicios que tienen que ver también con otra cosa. Por ejemplo, cuando le preguntan a un bonaerense de dónde sos, te dice yo soy de Merlo, yo soy de Areco. Cuando uno le pregunta fuera de su provincia a un entrerriano de dónde es, te dice soy entrerriano. O sea que hay una pertenencia colectiva a esa unidad política, social, histórica. Mientras a los bonaerenses, ahí nos falta un cachito. Nos falta un cachito, que para mí es un síntoma, obviamente, no es la enfermedad, es el síntoma. Que yo digo con respecto al diagnóstico y a las cosas que quería tratar hoy y de las que quería hablar hoy. Yo creo que para un porteño que nunca salió de la General Paz, capaz de un country, qué sé yo, la provincia de Buenos Aires es a lo sumo el conurbano. Y lo que le muestran todo el tiempo. Pero el interior de la provincia de Buenos Aires es un doble no lugar. Entonces creo que hay un problema que tiene que ver con, para sintetizar esta cuestión, con estas dificultades históricas. De nuevo, la provincia de Buenos Aires era tan importante que hubo que sacarle cosas, menospreciarla, menoscabarla. Perdón, y una más que a mí me parece interesante, la famosa maldición del gobernador de la provincia de Buenos Aires. La famosa maldición, que ahora me estaría afectando a mí. O sea que yo soy... Están hablando con un hombre maldito. Pero yo rechazo esta visión. Obviamente se la llamó maldición de Alsina. Creo que todos los de acá la llamarían maldición de Alsina. En
En nuestra capital, en La Plata, se la llama la maldición de Dardo Rocha, porque como Dardo Rocha tenía esa intención y no pudo. Pero fíjense, históricamente remite, creo, esa maldición sería que no llega a presidente, en el caso de Dorrego no llega vivo, pero no llega a presidente, no, bueno, por eso, pero viendo que hubo un atentado, pero quiero decir, ¿cuál sería esa maldición? Para mí tiene que ver con este problema que marco, que es tan importante. Somos la madre de toda la batalla. Miren, nos menosprecian tanto, pero después cuando viene la elección se dan cuenta que somos 17 millones. No tienen ni la más pálida idea de qué hacemos esos 17 millones, pero votamos. Ese día votamos y capaz que... No, ese día votamos. Guay. Entonces, la maldición esa tiene que ver con estos conflictos que yo digo históricos, que además ocurren desde la época de Rivadavia, ¿no? Ocurren desde la época previa a Caseros y después de Caseros. Urquiza hay que mudar la capital y se queda afuera, pero después ocurre también en la época de Rosas, en términos de que Rosas arma una alianza con diferentes caudillos del interior, pero se queda con el puerto, se queda con la representación internacional, con las relaciones exteriores. O sea, es una suerte de presidente que no es, pero que tiene un rol rector. Así que, bueno, estas cosas, como ven, limban en toda la historia nacional. Y después aparece como la maldición, como si fuera una cuestión individual y de interés político, de ambición política, ¿no? El tipo quería ser presidente, era gobernador, y le cortaron las piernas, no lo dejaron. Y no lo van a dejar y no van a dejar a ningún gobernador llegar a presidente. Pero yo creo que es más profundo el problema, más profundo. Por eso digo síntomas que me permito hacer un poquito de análisis sobre esto. El problema no es ese. El problema es que si la provincia de Buenos Aires cobra identidad, gana volumen, tiene un proyecto, no nacional, provincial, que a veces no coincide del todo con el proyecto nacional. Y creo, nota al pie, ahora veo si desarrollo un poco, también por las características particulares, peculiares que tiene nuestra provincia. Nuestra provincia, que quede muy claro, porque es algo que quiero dejar de mensaje, así que lo digo ahora. Nuestra provincia es una provincia productiva. No es una provincia de timba, no es una provincia productiva en lo industrial, productiva en lo agropecuario. Productiva. Así que cada vez que viene algún trasnochado a poner en marcha la bicicleta, hace un desastre en el país, pero a nosotros nos parte al medio. A nosotros nos parte al medio. Entonces, el proyecto de provincia, el proyecto político, el proyecto de desarrollo de la provincia, a veces choca con algunas miradas nacionales que a veces son porteños centristas. Entonces, vuelve a renacer bajo otra forma, metamorfoseado, modificado, el problema unitarios y federales, si quieren, y el papel de la provincia dentro del concierto nacional. Entonces, ¿qué es esto de la maldición? No es una maldición del gobernador, termina siendo una maldición de Argentina. Porque si la provincia de Buenos Aires, aunque sea bajo su representación política, anda peleada con el gobierno nacional y con el país entero, y bueno, va a andar todo mal. Algunos lo llaman la maldición del gobernador. Yo creo que es más la maldición del presidente. Porque si entra a confrontar en proyecto, en política, con el gobernador de la provincia, y bueno, aparecen una serie de dificultades históricamente. Y esto no es privativo de los últimos episodios que uno, qué sé yo, tomo uno porque no es de mi partido. ¿Se acuerdan cuando estaba el plan B corta de Vidal? Y parecía Vidal enfrentada a Macri. O sea que había un enfrentamiento, no sé, nunca se animaron, pero se hablaba de esto. Pero pasó también para otro que no es de nuestro partido, Frondizi y Allende. Otro que sí es de nuestro partido, Perón Mercante. Podemos seguir, Menem Duhalde. No, digamos, son episodios históricos, es difícil ponerlo, pero miren cómo se repite un patrón.
Pero para mí, eso remite a un problema nuestro, de nuestra provincia, que no tiene bien plantada su bandera y que no tiene bien plantado su proyecto político, su proyecto económico, su proyecto social, el de la provincia de Buenos Aires, que no es contra el interior, no es contra las demás provincias. Sí puede ser contra los intereses foráneos, extranjeros, concentrados, que muchas veces hacen nido allá en la ciudad de Buenos Aires. Contra eso sí. Pero entonces, va esto, mi punto de arraigo. Hay un primer problema, para mí, de diagnóstico que tiene que ver con esto del lugar de la provincia de Buenos Aires. Cuando yo empecé a tener esta mirada, me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo la expresamos en política pública? Y bueno, hay varios puntos que tienen que ver con eso, que tienen que ver con la planificación. Con tener planes para la provincia de Buenos Aires. Y poder discutir, no en base a hoy, ayer, mañana o las próximas 2 horas, sino más allá de la situación cíclica, coyuntural, de las dificultades, de los problemas, decir, este es nuestro plan para la provincia de Buenos Aires. Plan de infraestructura, plan de educación, plan de salud, plan de producción en la provincia de Buenos Aires, plan para los puertos, plan para las vías navegables, planificación. No porque uno piense que es el planificador central, omnisciente, que puede resolver todos los problemas, pero por lo menos para poner algo sobre la mesa para discutir. Yo lo llamo plan. Déjenme decir qué es lo que queríamos poner sobre la mesa, el destino de nuestro pueblo. Poder discutir colectivamente y fijar colectivamente el destino de nuestro pueblo. Y para eso, una de las cuestiones centrales, es lo que sintetiza lo que planteaba antes, es el problema de personalidad de la provincia. Llamado de otra manera, el problema de identidad de la provincia. La identidad de la provincia. ¿Somos o no somos bonaerenses? ¿Qué significa ser bonaerense? Yo sé que ser de, qué sé yo, Virrey del Pino, Matanza, no es lo mismo que ser de Giles. Haber nacido, vivir. Pero bueno, somos bonaerenses. ¿Cómo construimos y reconstruimos esa identidad común? Que es una identidad en la diversidad. Pero una identidad que para mí es de vida o muerte construirla, porque si no, vienen esas voces ridículas, trasnochadas, a decir hay que dividir la provincia de Buenos Aires. Y parece que nadie está dispuesto a defenderla. Peor que eso, es inviable. Que eso no es que hay que dividirla, y hay que dinamitarla. ¿No? Fantasías. Pero de nuevo, que las hay, las hay. Entonces yo digo, hay un problema de identidad, pero para forjar esa identidad común, tiene que haber un proceso concomitante, paralelo, simultáneo, de integración. De integración de la provincia de Buenos Aires. Y a eso voy con el tema del arraigo. Integración de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es integración? Bueno, tienen muchísimas aristas, algunas simbólicas, pero muchas materiales, reales. ¿Cómo integramos la provincia de Buenos Aires? Y en esas cosas veníamos reflexionando, y ahí aparece la cuestión de conurbano interior y algunas cosas que hemos dicho en la campaña que me parece que algunos las recuerdan, ¿no? Que no hay bonaerense de primera y bonaerense de segunda. Con una forma de sintetizar que es bastante caricaturesca, porque en realidad alguien que vive en el conurbano, en zonas pobres del conurbano, tampoco te va a decir yo soy de primera y el otro de segunda. Pero ¿en qué sentido digo yo que no hay primera y segunda? Que el gobierno tiene una mirada federal sobre la provincia. Federal no a nivel nacional, sino federal interna dentro de la provincia. Que los 135 municipios son las partes integrantes de la provincia de Buenos Aires, lo cual también lleva a la discusión de la autonomía municipal y otras discusiones, pero para mí derivadas y si quieren posteriores a esto. Antes de hablar de la autonomía, o sea, qué parte hace cada uno sin mirar al otro, pensemos que hacemos todos juntos. Entonces, sobre la cuestión de la autonomía digo esto. Bienvenido, discutámosla. Primero hablemos de la integración y de la identidad de la provincia. Carro adelante los caballos. Antes de dividirnos, juntémonos y veamos qué le toca a cada uno. Porque a veces en esos sueños
aparecen cosas como lo que hemos visto de autonomías europeas, ¿no? Que más que quiero manejar mi presupuesto y hacer ciertas cosas yo con mi criterio, quiero separarme y olvidarme de todo lo demás. Y eso va en el camino de desintegración de nuestra provincia. Repito, tal vez son cosas que en un estudio de televisión viene algún ignorante o algún prepotente o algún mediático, a decir hay que dividirla, qué sé yo, y parece que está diciendo algo re interesante, repulento. Presentan un proyecto legislativo y entonces los proyectos es en cuánto las dividimos. No sé si tiran un dado y le sale un número, porque siempre son cosas arbitrarias y absurdas, o cómo las dividimos. Entonces vienen a dividir todo. Yo cuando me dicen hay que dividir la provincia de Buenos Aires en 3, por ejemplo. Escuché uno, en 3. ¿Cuál es mi respuesta? No hay que dividir la provincia de Buenos Aires. Hay que multiplicar el presupuesto y hay que multiplicar el Estado en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dividir? Porque si me van a dividir las carencias que tenemos, bueno, es más, si me dicen la dividimos en 3, pero hay 3 veces más presupuesto, y esa es la condición, charlémoslo. Pero no, es con lo mismo dividirlo, pensando que por partir un problema lo resolviste. No lo resolviste. Tenés 2 problemas donde tenías 1. Entonces, integrar la provincia de Buenos Aires. Y en apariencia, a primera vista, la provincia de Buenos Aires se divide en conurbano e interior. También falso. Porque lo que nosotros llamamos conurbano, o los 35, o a veces 25 municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires, tienen producción agropecuaria, tienen frutihortícola, pero también ganadera. Muchos de esos municipios tienen industria y tienen agro. No es verdad. No es verdad que se pueda partir paisajísticamente, además. Y además hay problemas transversales. Por ejemplo, el problema de la vivienda, para sorpresa de muchos, no es privativo y exclusivo del conurbano. El problema del acceso a la vivienda digna. Es un problema del interior de la provincia de Buenos Aires. Que digo, muchos se sorprenden porque dicen, no, la pampa inmensa, ¿no? Infinita, entonces ¿cómo va a haber problema de acceso a la tierra? Y no hay tierra urbana. O es carísima. Que quiero decirle a los defensores del mercado que las cosas que son inaccesibles, aunque tengan precio, no existen para las grandes mayorías. No es que están porque están en oferta. Si sale algo imposible, no existe, no hay. Entonces creo que en esa discusión, por lo menos a nosotros como política de gobierno, decidimos tomar algunas políticas que son para todos, para todas las geografías, para todos los tipos de urbanizaciones, pero específicas para el interior de la provincia de Buenos Aires. Que eso es lo que englobamos dentro de lo que llamamos derecho al arraigo, que lo englobamos dentro de una batería de derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, y uno podría decir, bueno, derecho a la vivienda, derecho a la diversión, al esparcimiento, son también derechos. Yo sé que odian, no piensan que eso es solo para la gente que tiene la tarasca. No. Nuestros sectores populares, humildes, también tienen derecho a pasarla bien. Mirá si nos van a correr con que no se pueden ir de viaje egresados. Porque si se va de viaje egresados un rico está muy bien, cierra un ciclo, conoce. Si se va alguien que no tiene los recursos, están todos locos. Eso es un papel igualador del Estado, pero que quiero decir que nosotros empezamos a pensar políticas específicas para el interior de la provincia. Que además, siempre lo digo, porque mucha gente se sorprende, nosotros tenemos 17 millones de habitantes, 13 viven en el llamado conurbano Gran Buenos Aires, 4 viven en el interior. O sea, si el interior de la provincia de Buenos Aires solito fuera una provincia, también sería la provincia más grande de la Argentina. También. Entonces, no es que el interior, ¿no? Que es un problema secundario. Y por otro lado, con una mirada como la que tenemos nosotros, no hay mucha duda. Porque me decían, bueno, vos venís del peronismo, no te vas a ocupar del campo. ¿Perdón? Sí, no, que no quiero la de Cristina.
Vamos a decir, ¿what? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo el peronismo no se va a ocupar del interior? Yo recorro la provincia de Buenos Aires y vos ves un plano de catastro y de pronto ves todos terrenitos iguales, ¿no? Pequeños terrenos iguales, pequeñas parcelas. Peronismo, ¿no? Hoy capaz, y no quiere decir, porque yo les decía hoy a los chicos cuando le daba la computadora del Conectar Igualdad Bonaerense, les decía, les van a decir que esto es clientelismo, que se las doy para que nos voten. Les dije, voten al que quieran, pero sepan que otros no se las darían nunca. No estoy mintiendo, porque se las sacaron. 5 millones de computadoras que no se distribuyeron y después vino la pandemia y no teníamos dispositivos. Criminal. Claro, capaz que en la planilla de Excel del presupuesto te ahorraba unos centavos. Por eso, políticas específicas para el interior. Pero ¿por qué digo que el peronismo no tiene ningún problema? Porque nosotros queremos una provincia productiva, producción y trabajo. Y en todo caso, lo que sí podríamos decir es que no queremos un modelo primario, exportador, extractivista, sino un modelo que tenga producción primaria, sea agropecuaria, sea minera, sea petrolera, pero que eso genere valor, que genere trabajo, que la riqueza, lo voy a decir para que quede claro, que no se la lleven. A mí a veces me gusta decir que, bueno, vaca muerta, qué lindo tener vaca muerta. Y me imagino algún pueblo originario que vivía en las minas de Potosí antes de que llegaran los españoles. Decían, ¿qué problema podemos tener si acá en el subsuelo está lleno de plata, todo el mundo quiere plata? Y vino el conquistador, los esclavizaron, los mataron y se llevaron la plata. No alcanza a contener los recursos naturales. Hay que usarlo para el desarrollo del pueblo. Hay que usarla para el desarrollo nacional. Porque si no, enclave exportador. Sudáfrica tiene un montón de diamante, ¿o no? Riqueza puede haber de a montones. El problema es qué haces con esa riqueza. Y cómo se distribuye el producto de esa riqueza. No alcanza, incluso, antes teníamos vaca muerta, la tuvimos un montón de veces, muerta, dormida y enterrada, cuando YPF estaba en manos de una empresa extranjera. Después se recuperó YPF, digo, para todos los que festejan vaca muerta, un parrafito para Cristina, que la recuperó, ¿no? Parrafito, No duele decirlo, Prueben, no duele. Sobrevivís. Entonces, el interior bonaerense es una fuente de riqueza, es una fuente de valor, es una potencia productiva de la Argentina. Somos la principal provincia industrial, somos la principal provincia agropecuaria. Era imposible pretender gobernar la provincia de Buenos Aires contra una de sus patas productivas más importantes. Era imposible, no tiene ningún sentido además. Entonces, había que darse una política provincial, que eso era lo que no había. Quiero decir, el gobierno anterior, pro campo, teóricamente, era antiproducción. Entonces, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Desarrollo, Banco de Fomento, Banco de la Producción, Banco de las Pymes, Banco del Interior de la provincia. ¿Vieron ustedes que uno va a un pueblo del interior de la provincia, en la plaza tiene la municipalidad, la catedral y el banco? La iglesia y el banco. Bueno, pero se convirtió en una mesa de dinero. O sea que no alcanza con declamar que te interesa determinado sector, sino que después hay que tener política pública. Y las políticas públicas son difíciles de diseñar, de implementar y de comunicar. No es así, no es que vamos a abrir universidades por todos lados y se abren, por decirlo. Es más, no alcanza con poner la línea de presupuesto. Hay que laburar, hay que ejecutar. Hay que caminar, hay que ir, hay que conocer, hay que empujar la lapicera, hay que empujar el expediente, hay que ser obstinado, hay que ser terco
Porque es cuesta arriba. Y eso también, que ya que estoy lo tiro, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en su estructura burocrática, es un despelote. Es un despelote. Está mal diseñado. Y es antiguo. Y es antiguo. Si yo digo, y es antiguo, pasó, ya no. No. Entonces va a haber que pensar la estructura organizativa y burocrática del Estado, porque todos decían no se puede hacer nada. O para hacer algo, a ver, es providencial. Vos decís, acá voy a poner una maceta, el gobernador ordena que aparezca una maceta, y si tenés suerte en un año aparece... Sí, si tenés suerte es una maceta. Capaz que aparece otra cosa o nada. Pero es providencial. Yo quiero decir que el Estado de la provincia de Buenos Aires, por su diseño, y hay que discutirlo. Es un tema a discutir. Es un tema a discutir y modernizar. Todo eso es verdad. Tan verdad como que en la provincia de Buenos Aires trajimos 30 aviones de China en medio de una pandemia, vacunamos 44 millones de personas en emergencia. O sea que también hay que ponerle ganas y gobernar, digo, entre el federalismo y esas cuestiones. Yo pido que sea la última vez que un gobernador o gobernadora pretende gobernar nuestra provincia desde un lugar que no sea su capital, ¿no? Porque también hace al orgullo y la identidad de nuestra provincia de Buenos Aires que pongamos en valor La Plata. Sé que también es un municipio, pero es la capital de la provincia de Buenos Aires. Ahí reside el gobernador, pero sobre todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que residir en la provincia de Buenos Aires, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Recibí una casa de gobierno, no una... No digo la residencia, que bueno, pero digo la casa de gobierno, le crecían plantas en las paredes, estaba toda... Horrible, uno va a cualquier provincia más pequeña que la nuestra, no menos importante, más pequeña, y la casa de gobierno es la casa de gobierno. Va a la provincia de Buenos Aires y era una ruina, un escracho, siendo una obra arquitectónica preciosa, hermosa, histórica. Y bueno, esas cosas hacen a la identidad. ¿Cómo es gobernar integrando la provincia de Buenos Aires? Y bueno, eso es lo que se estuvo discutiendo acá. El problema del arraigo es eso, finalmente. Es gobernar toda la provincia de Buenos Aires. Y para todos los y las bonaerenses, no importa dónde hayan nacido, no importa qué distancia estén, no importa qué dificultades haya. Y eso implica hacer algo que creo que no era lo que se hacía históricamente, que es reconocer los enormes problemas que tenemos. Hay algunos que piensan que gobernar es esconder los problemas. O pagarle a los medios para que no lo muestren. ¿No? Más allá de la desproporción que puede haber, para mí no está mal, que los problemas afloren, porque ¿quién me va a decir que, qué sé yo, que el problema de la vivienda en la provincia de Buenos Aires es culpa de este gobernador? No, no hay que tenerle miedo. Nosotros encontramos una provincia de Buenos Aires con un déficit histórico de vivienda en el interior y en el conurbano, en su capital, bueno, un déficit muy grande de vivienda, no tengo ningún problema en decirlo. Y que no se puede solucionar en 10 minutos chasqueando, tal vez con un sobre nadie habla de eso. Pero que está. Y que lo experimenta y lo experiencia nuestro pueblo es lo que pasa. Entonces no se pueden esconder los problemas, hay que mostrarlo. Y en esa línea hay que mostrarlo, ¿pero para qué? Problema de vivienda. La provincia de Buenos Aires... Raramente el gobierno de la provincia de Buenos Aires raramente construía 200, 300 viviendas por año. Obviamente el déficit es enorme, parece imposible, pero bueno, un día hay que empezar. Hoy tenemos 12.000 viviendas en construcción, solo desde la provincia de Buenos Aires, 36.000, por eso estuvimos hoy 400 viviendas en Carmen, esta gestión. O sea, provincia, porque en otro momento venía de nación. Pero que el gobierno de la provincia de Buenos Aires encare ese problema y lo encare en el conurbano y lo encare en el interior. Y son distintos, resultan ser distintos. El tratamiento, el problema le podemos poner la misma etiqueta. Y hemos diseñado una serie de programas que tienen que ver con carencias, con ausencias, con faltas,
con desigualdades del interior de la provincia. Porque además hay una mirada a veces del interior de la provincia un poco idílica, ¿no? Porque es verdad que tiene mucha belleza, que comparado a veces, y lo vimos mucho en pandemia, vivir en grandes aglomerados, conglomerados urbanos, vivir hacinados, bueno, trae millones de problemas. Pero bueno, vivir en el interior de la provincia de Buenos Aires es vivir lejos. Pero es vivir lejos si no se hace lo que hay que hacer. Y entonces diseñamos una serie de programas que tienen que ver, yo acá me anotaba algunos, con déficit históricos que estaban y que a veces, por ese chistecito de la autonomía, se resolvió que eran problemas del intendente. Por ejemplo, los caminos de tierra de la provincia de Buenos Aires, llamados caminos rurales, son problemas del intendente. Los asfaltados son problemas del gobernador o del gobierno. Y bueno, pero los intendentes, por más esfuerzo que hagan, hay lugares donde hay cuestiones innovadoras, hay lugares donde se gestiona más y mejor, pero está fuera del alcance la red caminera. Son 100.000 kilómetros de caminos rurales. Entonces, y a mí me sonaba porque lo vi en la propaganda, pero recorriendo toda la provincia no lo encontré, que el gobierno anterior había anunciado 12.000 kilómetros de caminos rurales. ¿Saben cuántos kilómetros hizo? Cero. Entonces nosotros lo que hicimos fue también cambiar el método, mostrar las dificultades, plantear los problemas para que se puedan abordar socialmente y después, bueno, es un viejo apotegma, refrán, forma de hablar del peronismo, ¿no? Que mejor que decir es hacer, pero lo que quiero decir es que yo no prometí en campaña, no lo prometí, hacer ni 1 kilómetro de caminos rurales. Tenemos 6.000 kilómetros de caminos rurales terminados. Y tenemos, Javo, el próximo tramo ya anunciado y en licitación. Caminos rurales, un problema que hace a la integración de la provincia de Buenos Aires, que hace al arraigo, porque hay gente, a ver, para alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires es incomprensible que llueva y no podés salir de tu casa. Es muy difícil de explicarlo. Que no entra la ambulancia, que no entra la autobomba, que estás desconectado del mundo. Y bueno, es una situación que se reproduce. Empezamos por aquellos caminos rurales que tienen que ver con que también hay establecimientos educativos o que hay un pueblo aislado. O sea, hicimos una priorización. Eso es planificar. Sabíamos que no íbamos a poder resolver todo junto y acaso, por los problemas económicos que heredamos, más lo que después nos encontrábamos, pandemia, guerra, dificultades de todo tipo. Bueno, no sabíamos cuánto íbamos a poder hacer. Lo que dijimos, por una vez escribamos qué es lo que hay que hacer. Y después le vamos cargando nafta. Sabemos que hay que ir para ahí, queda muy lejos, pero no nos acobardemos antes de empezar y menos todavía no dejemos la cuestión sin saber hacia dónde vamos. Yo creo que es muy importante, en este sentido, una tarea que se está haciendo, discutiéndola en nuestra legislatura, discutiéndola en cada uno de los territorios, hacia dónde queremos ir, a ver si nos podemos poner de acuerdo y generamos esto que todos dicen política de Estado y después vienen y hacen cualquier otra cosa. Entonces, comenzamos a completar la cuestión de los caminos rurales. Después dijimos policía rural. ¿De qué parte la idea de una policía rural? Una división de policía rural. Es comprender que la seguridad en un ámbito rural no es lo mismo que la seguridad en un ámbito urbano. Es distinto. El tipo de delito, la naturaleza del delito, el terreno, las dificultades, la forma en la que se conoce y se llega, todo es distinto. Entonces, generamos un cuerpo especial de policía rural. Tampoco lo anunciamos antes. ¿Lo íbamos a hacer? No lo anunciamos. Armamos una escuela de policía rural en Olavarría, comenzamos a entrenarla, comenzamos a trabajar en cada una de las localidades para que los agentes de la policía rural sean hombres y mujeres que nacieron en ámbito rural, vaqueanos llamemos. Entonces hablamos con las instituciones, con los dirigentes para seleccionar, porque a alguien que viene de otra realidad le iba a costar mucho comprenderla. Y bueno, compramos patrulleros, todos nuevos porque tenían que ser 4x4 con particularidades. Hoy hay un cuerpo de policía rural por primera vez en la provincia de Buenos Aires. Y eso es arraigo. El programa Puentes. Voy así, porque, a ver, forma parte de una planificación general, pero se expresa en programas
y en resultados o no, medibles, visibles, mostrables. Programa Puentes. El programa Puentes surge primero de un enojo. Como todas las grandes ideas. Porque pasamos una época donde nos decían que había demasiadas universidades en la provincia de Buenos Aires. Y recorriendo la provincia y el interior, una problemática, una falta era, bueno, que los pibes se tenían que ir a estudiar muy lejos, el desarraigo. Me lo decía Agustina hoy, que también nació en el interior de la provincia. Ahora hablamos de arraigo, pero el problema que le da origen es el desarraigo, que es la experiencia de tener que irse de donde naciste, rompiendo vínculos, a veces tempranamente. Y la pregunta es, cuando alguien se va a estudiar a La Plata o se va a estudiar a cualquier ciudad más grande, dicen, pero el problema es que, bueno, va a conocer a alguien, va a formar familia, no vuelve. Entonces eso va disgregando. Y nos va generando ese problema de identidad también, porque entonces estás incómodo y no te gusta donde vivís. Y fíjense, parece que los del conurbano quieren vivir en el interior y los del interior en el conurbano. Entonces, este tipo de cuestiones hay que resolverlas con política pública. Y entonces el programa Puentes fue no abrir una universidad en cada municipio, pero sí por lo menos un centro universitario. Ya tenemos 37, ¿no? 43, mirá, me quedé corto. 43 convenios firmados, construir la sede, bancar las carreras. No es todo, no es una universidad, pero es un centro que además fija la pauta y después puede crecer. Y después puede crecer. Y entonces muchos pibes y pibas no se van a ir y no se van a tener que ir. Y además, ¿cómo discrimina? Porque finalmente se va el que puede. El que la familia tiene las condiciones, puede pagarlo. Hoy me comentaba Iván, ahí en Carmen, que él se fue a estudiar a La Plata y que, bueno, todas las que pasó. Y ya varios intendentes me comentaron historias parecidas, pues tienen algún título universitario adquirido, conseguido, muy lejos de donde nacieron. Mira, 0 a 15 carreras, bueno. Espectacular, espectacular. 15 carreras. Bueno, es eso, porque además, a veces, es obstinación o es ceguera ideológica también, lo que impide. Por eso, cuando dijeron, hay demasiadas universidades, recorriendo la provincia, uno dice, no, hay pocas. Hay poca formación universitaria ahí donde está la gente. Por eso las universidades del conurbano es lo mismo, para los sectores populares, irse a estudiar a ciudad universitaria, o a derecho, o a ingeniería, o económicas, y a veces es prohibitivo. Yo le decía acá al rector, le decía, bueno, capaz que, bueno, es exagerado, suena feo, pero es así, finalmente capaz hay un Einstein que no llega a estudiar porque los padres no le pudieron pagar la universidad. Entonces después te dice meritocracia, esfuerzo, talento, y antes te cortan las piernas. Entonces creo que ese camino de comprensión de las problemáticas no requiere ni siquiera, estamos dando resultados, pero el tema es marcar una orientación con el tema de la formación superior. Las casas de la provincia de Buenos Aires, voy a todas cuestiones que, fíjense qué raro, siempre lo digo, Casa de la provincia de Buenos Aires. Estamos construyendo 55 casas de la provincia de Buenos Aires en diferentes localidades del interior, municipios del interior de la provincia. ¿Cuál es la idea? Bueno, hacer un edificio que centralice diferentes dependencias, agencias del gobierno provincial, que hoy están dispersas, que además viven de prestado, a veces, viste, le prestan una oficina del municipio, se cae a pedazos, o hay que recorrer media ciudad o medio pueblo para llegar de una oficina a otra, o no hay condiciones. Bueno, entonces centralizarlo en un lugar decente, que esté bien, lindo, y que sea la cara del gobierno de la provincia de Buenos Aires y una presencia. Es algo simbólico también, nos estamos ocupando, no es que no estamos y los trámites hay que ir a hacerlo a La Plata, sino que están ahí en tu pueblo, están bien presentados, te tratan bien, está bien. Y me lo criticaron, me liquidaron. No, ¿cómo van a gastar la plata? Bueno, pronto vamos a inaugurar, ¿no, Tito? La primera. Y yo sentía que era un poco injusto y que había que empezar a explicar un montón de cosas bastante obvias, porque además ahorramos plata. En casi todos los lugares ahorramos plata porque pagamos alquileres.
en lugares además donde hay problemas de alquiler y de vivienda, así que desalojamos lugares para diferentes cosas. Todo bien, pero no. Pegar, pegar, pegar. Y un día se callaron la boca después. Yo creo, lo atribuyo a esto. No sé si es así, pero me imagino, me gusta pensar que es esto. Un día cuando me dijeron, hostiles, ¿no? Agresivos, me dijeron, vos que estás gastando toda la plata, que tendrías que poner en tal cosa, tal otra, la estás poniendo en una casa de la provincia de Buenos Aires, suntuosa, qué sé yo, en el interior. Yo dije, no es así. No inventé nada. Ya hay una casa de la provincia de Buenos Aires. Hay una casa de la provincia muy linda, muy grande, la estamos arreglando también. Lo que pasa es que está en la ciudad de Buenos Aires y es para acercarle el gobierno de la provincia a los porteños. Y ahí nadie se quejó, ¿eh? Cuando es para los porteños, qué cómodo que es esto, qué linda que está. Ahora, si es para los bonaerenses, no, qué despilfarro espantoso. Así que bueno, son políticas de integración, son políticas de presencia del gobierno, son políticas de descentralización que tienen que ver también con la integración. La integración no es llevar todo al centro, sino ponerlo en todos lados. Esto que pasamos ahora, la Ruta 41, también forma parte de un plan mucho más ambicioso que estamos haciendo hasta donde nos da el cuero. Esa Ruta 41 era PPP. Una de las P debería ser de payasada. Y otra no es la P, pero de estafa. Debería ir estafa con P. Porque era un sistema para privatizar las rutas de la provincia. Para privatizarlas. Se la daban a un privado a hacer la obra y que después la podía recuperar del peaje. O sea, íbamos a tener todas esas, si se hacían, se convertían en una ruta que hoy se puede transitar, peaje. Cobrado por una empresa extranjera, pero además garantizada por el Estado Nacional con deuda en dólares. Obras nacionales con insumos nacionales pagadas en dólares y con deuda en dólares. No sé si se puede decir que es peor, pero por ahí anda con el préstamo del FMI, con el endeudamiento de los 100.000 palos. Tremendo. Sí, sí. Y después cuando se hicieron los números, eran 3 a 5 veces más caras. O sea que íbamos a pagar 5 veces más en dólares para terminar privatizado. No sé si por fortuna o por desgracia se hizo el 2% de eso, porque ni siquiera se pudo hacer así. Esta era una de esas. Un lío después para deshacer los contratos firmados con bancos o empresas extranjeras. Una proeza que hizo Cato, ¿no? Que hizo el gobierno nacional para deshacer el sistema de PPP. Bueno, esta estaba pensada como PPP y decidimos que era una inversión importante y la tenía que pagar el gobierno provincial. Hoy es una obra provincial de 8.000 millones de pesos. Fíjense cuando se habla de autonomía, también cómo determinadas obras, determinadas cuestiones exceden un presupuesto municipal. Entonces hay una cuestión ahí que tiene que ver con un plan mucho más ambicioso, que es hacer varias rutas que vienen a romper el diseño radial que tiene el sistema vial y ferroviario de la provincia de Buenos Aires. Radial, ¿qué quiere decir? Que tiene un centro del cual salen unos rayos, que son las rutas, bueno, las rutas nacionales, pero las rutas provinciales están muy sometidas a eso. Entonces la idea es que haya rutas, llamémoslas transversales, para generar un sistema más equilibrado, más justo, donde para ir, hoy me comentaba Marina, ¿no? Que tenía que ir, para ir a La Plata, de acá tiene que ir primero a la capital, que no es la capital de nuestra provincia. Para colmo de ser radial, tiene el centro mal puesto. Está descentrado, así que todo mal. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, planificar un sistema un poco más equilibrado, un poco más justo. Por eso lanzamos, por ejemplo, la ruta del cereal. Por eso estamos haciendo la ruta 6. Por eso estamos haciendo junto con el gobierno nacional la Presidente Perón. Por eso la 41, por eso la 51, por eso la 33. Rutas que el día que sea autopista, capaz nadie se acuerda, porque nos pasa eso, ¿vio? En lo que ya está, en un tiempo nadie sabe quién lo hizo ni para qué, se disfruta y después las cosas cambian fuertemente. Y decía bien Paco, el interior nacional va a la costa bonaerense por estas rutas.
Entonces no es una ruta que solamente va a permitir Areco, Giles, sino que es una ruta productiva, es una ruta turística, es una ruta que va a generar valor, que va a generar riqueza, que va a dar más federalismo a la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con esto de integrarla. ¿Qué mejor para integrar a la provincia que empezar a pensar no solo las rutas que van a la capital, sino las rutas que unen nuestros pueblos? Las rutas productivas, las rutas que tienen que ver con la vida cotidiana de los y las bonaerenses, porque en esa ruta hubo muchos accidentes también. Y son programas que va conectando uno con el otro. Los mercados bonaerenses, Javo. Mercados concentradores. Por ejemplo, hoy, capaz nadie sabe, pero el mercado más importante de carne se fue de Liniers. Y ya deja de ser Matadero, está en Cañuelas, la provincia de Buenos Aires. Y claro, ¿cómo nos pasa con tantas cosas que producimos nosotros, laburamos nosotros, hasta contaminamos nosotros, pero después se van a la ciudad de Buenos Aires, pagan los impuestos ahí, pagan los ingresos brutos, y después la plata está allá y los problemas están de este lado de la General Paz? Y pasa con muchas empresas productivas. Tenemos empresas productivas grandísimas que tienen no sé cuántas sedes en nuestra provincia y la oficina central en la capital y compartimos ingresos brutos a medias. Yo quiero decir, compartimos, bueno, hasta que cortemos ese choreo, hasta que cortemos ese choreo, porque después hay que hacer las rutas, hay que poner internet, hay que remediar los problemas ambientales. Entonces, esta cuestión de producir en origen, de distribuir en origen, tiene otros puntos ahí. Hay representantes de entidades del campo. Estamos haciendo frigoríficos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Había mataderos, pero como los mataderos se prohibieron y necesitan una cámara frigorífica, tal vez el mercado, la mano invisible, más invisible que mano, porque no lo hace. Lo decías hoy vos, Paco, acá también puede estar, pueden hacer una clínica privada, nadie lo prohíbe, el mercado si quiere acá invertir, la universidad, no sé, Austral, de Belgrano, abrir 2 sedes, pueden, nadie les prohíbe, el mercado tiene libertad de inversión, libertad de negocio, puede hacer lo que quiera, y no lo hace porque no es business. Y no me estoy peleando con eso, porque entiendo que la sociedad, una sociedad capitalista funciona de esa manera, y es verdad que eso satisface necesidades, qué sé yo, solventes. Necesidades solventes. Cuando no alcanza, cuando es poco, ya no es necesidad. Decía un juez de la Corte Suprema, que ahora nos enteramos que dice que las necesidades no son derechos, son costos. Hay que tener cara para discutir con Eva Perón. Que son costos. Claro que involucran costos, nadie dijo que no. Pero el otro día escuchaba lo que pasaba en la Comisión de Juicio Político del Congreso y lo que hicieron con la obra social de la Corte Suprema de Justicia, que no pasa un psicotécnico, digamos. No te digo una auditoría. No. Y se tiran el fardo entre ellos. Esos tipos que no pueden manejar su obra social, ¿nos van a decir a nosotros dónde tenemos que ir a cumplir con los derechos? No es así. No es así. No es así la democracia. No es así la democracia, no está pensada así la división de poderes. Cuando me tocó ser ministro de Economía, hicieron esa causa dólar futuro que nadie entiende, pero era para manejar el tipo de cambio desde Comodoro Pi. No sé, todo bien, si van a decidir cuánto cuesta el cable, si van a decidir cuál es el tipo de cambio, si van a decidir dónde hay que hacer una obra, si van a decidir, y bueno, a ver, eso no se llama democracia. Cuando se pone a gobernar y comerse atribuciones del poder, o si van a decidir encima del legislativo cómo se determinan los bloques para después poder elegir los representantes al Consejo de la Magistratura. Entonces estamos en graves problemas. Por eso digo que estas cuestiones, que son los frigoríficos, tienen que ver con estas cosas, ¿no? Porque nosotros, ¿qué dijimos? Cerraron los mataderos, entonces localidades que tienen producción ganadera o que, bueno, porcino, aviar,
Y bueno, tienen que ir a buscar dónde faenar, pero también después cómo distribuirlo, de qué forma se comercializa, a qué precio, todo eso, lejos del lugar de la producción. Producción en origen. Hoy hubo una mesa sobre industrializar la ruralidad. Yo quiero decir que industrializar la ruralidad está bueno, hacemos parques industriales también en el interior, zonas industriales planificadas, hemos invertido muchísimo para que en el interior pueda haber producción y generación de valor. También porque hoy tenemos un campo que por las nuevas tecnologías expulsa mano de obra a través de la siembra directa, donde antes había determinada cantidad de trabajadores, hay menos. Y donde había una familia viviendo en el campo, muchas veces hoy arrasan con los alambrados, unifican todo por la escala y ya no queda nadie. Nadie. Entonces hay que pensar estas cuestiones. Hay que pensar en la educación en el interior. Hay que pensar en la salud en el interior. Y estamos integrando el sistema de salud. Pero hay que pensar en el trabajo. Estamos haciendo, ya inauguramos 2, pero estamos haciendo 18 frigoríficos municipales para que no tenga que viajar y volver los productos locales y para que haya trabajo en origen. Y son políticas públicas, por supuesto. Y es Estado. Por eso yo comparto con vos, Paco, estas ideas ahora que parecen novedosas. Los austríacos. ¿Quiénes serán? Mirá si nos tenía que venir a resolver los problemas un austríaco. Bueno, un austríaco. Bueno, a mí me tocó ser profesor universitario, ¿no? Soy titular regular de dedicación exclusiva, bajo licencia, de historia del pensamiento económico. Así que de los austríacos he estudiado bastante. Es una escuela nueva, novedosa, es una novedad, del año 1870. ¿Qué sé yo? Capaz en ese momento, wow, llegaron los austríacos. Es una novedad más vieja. Y a lo largo de estos años y años y años que existe, se aplicó unas poquitas veces. Una vez se aplicó, ¿saben dónde? Que estaban fascinados con esto y aplicaron todas esas políticas. Hasta trataron y empezaron con lo de los vouchers y todas esas cosas. En Chile. En Chile. Llamaron a los de la escuela austríaca. La llamó un señor que se llama Pinochet. Pinochet. Y cuando le preguntaron qué hace con una persona que está matando, desapareciendo, bueno, primero la libertad económica, después vemos las otras libertades. Y bueno, es menos Estado, menos Estado, menos Estado, pero a veces para sacar Estado, yo entiendo, porque podemos hablar para qué, dónde, con qué eficiencia, con qué costo, todo. Pero menos Estado en sociedades en vías de desarrollo, periféricas, emergentes. En nuestras sociedades menos Estado, ¿saben qué es? En una palabra, menos derechos. Si hay menos Estado, no hay universidad. Si hay menos Estado, no hay ruta. Si hay menos Estado, no hay escuela. Si hay menos Estado, no hay computadora. Entonces cuando dicen achicar el Estado, dinamitar el Estado, que le pongan nombre, apellido y víctima. Cuando dicen eso es que le van a sacar un derecho. Cuando dicen eso, cuando hablan de ajuste, pregúntense qué le van a sacar de lo que ahora tienen y qué es lo que no le van a dar de lo que le falta. Porque es así, menos Estado, menos derecho. Menos Estado, menos desarrollo, menos crecimiento, menos trabajo. Nos puede faltar un montón. Podemos creer en una cosa o en otra, pero que no nos mientan, que no nos engañen. Tenemos que tener una sociedad más justa y la justicia sale plata, la justicia social sale plata. Así que antes de eso, y última cosa que digo, porque se la dan de rebeldes. Son recontra rebeldes. Ahí andan, rebelándose en el Yao Yao, rodeado de los empresarios más ricos, de los timberos más grandes, de los que no pagan impuestos. Loco, si querés rebelarte, rebelate contra el poder económico, contra los poderes reales. Si te reciben en Washington con algodones, te llenan de besos, te trata bien Clarín, La Nación, déjame dudar que seas rebelde. Si en TN te dan el whiskycito, déjame dudar que seas rebelde.
porque sos amigo, estás con y defendés los intereses que quebraron 1000 veces este país. Y eso no es ser rebelde, es ser cobarde y sumiso. Muchas gracias.